Sí. ¿Por qué le estamos dando voz? Es justamente por el respeto que nos dan a entrar a sus espacios, a sus casas, a su vida. Bueno, ¿y tú dónde te encuentras, Pau, cuando tu creatividad se desata? Esta parte que también tenemos en común y que es maravilloso, cómo vamos descubriendo cosas que se conectan. Esta parte de la labor en tienda, o sea, realmente el aprendizaje que te deja cuando eres un profesionista. Fusionar este conocimiento con algo como lo artístico que tú haces. Es una R, quienes no nos están viendo, es una R, pero es una silla. La vida es una toma de decisiones y elecciones. El caos es parte del proceso creativo. ¿Vale la pena seguir tendencias? Quiero dedicarme al diseño, pero no sé por dónde comenzar. ¿Y tú, dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Esto es Rincón Creativo. Bienvenidos a su espacio, Rincón Creativo. ¡Qué emoción, Pau! Estamos súper emocionadas. Ya estamos aquí después de un largo tiempo. Un largo camino. Pero emocionante. En nuestro primer episodio. Los invitamos a que se queden aquí con nosotros, a iniciar un viaje lleno de tendencias, de estilos, de diseños. De experiencias. De creatividad, sobre todo. Y de mucha inspiración. La verdad estoy yo personalmente súper emocionada porque sé que este va a ser el comienzo de un viaje lleno de mucha exploración personal. Sí, de mucho aprendizaje. De mucha valentía de ambas, también. Creo. De romper muchos miedos, y yo creo. Primero que nada, agradecerles por su tiempo, por su espacio, por escucharnos y por vernos. Sí, y que se queden aquí. Y que nos escuchen. Y bueno, me imagino que se preguntarán quiénes son esas dos mujeres detrás de esa mesa aquí, en cámara y en audio. ¿Te parece, Cris, si nos empezamos presentando para que nos conozcan? Yo quiero que me conozcan. Yo soy Cristina Vázquez, soy diseñadora de interiores y paisajismo. ¿Tú, Pau? Bueno, yo soy Paola Ruiz, también soy diseñadora de interiores y paisajismo. De hecho, Cris y yo pues nos conocimos en la universidad y yo creo que cuando la vida te conecta con personas, solito se te da. Todo se te da, ¿no? Creo que, estamos aquí, platicamos porque ya les vamos a contar cómo surgió, por qué estamos aquí, pero justo cuando la vida te junta y te pone a las personas correctas, sí. Solito las cosas van privando. Sí, yo creo que todos los caminos te van conduciendo justo sí. A eso. Vibran hacia el mismo sentido. Y yo creo que este proyecto realmente nace de eso, nace de una idea que en nuestra manera de ver las cosas pues se fue dando completamente solita. Y ¿no? yo creo que, no solamente la idea, sino también el querer darle voz. Totalmente. La valentía de querer estar aquí frente a ustedes, de exponernos, de platicarles un poquito de lo que les vamos a decir, es darle esa voz a lo que no tiene voz. Sí, de hablar un poquito y poner en formato podcast, que creo que es algo que hoy en día consumimos mucho para aprender. Darle un formato amigable a un tema que creo que ambas tenemos la preparación profesional para hablarlo. Sí, incluso, no solamente por la preparación, yo creo que también tenemos esa motivación de quererlo hacer. Sí. Porque todos podemos tener una preparación, una formación, pero la motivación es, creo que lo que te impulsa y lo que te dan ganas de estar aquí. Sí, de compartir. Y creo que también la disposición de eso, de compartirlo. De compartirlo. Y bueno, los invitamos a que se queden aquí con nosotros. Yo creo que quiero dar esta pregunta porque antes de que empecemos, seguramente muchos, y ambas hemos platicado, confunden esta palabra que es interiorismo, el diseño de interiores. O sea, creo que la palabra yo quisiera que platicáramos, Pau, y les platicáramos igual a quienes nos están escuchando y no nos están viendo. ¿A qué se debe? ¿Qué es interiorismo? ¿O qué hacemos nosotras como diseñadoras de interiores? O ¿no? Muchas veces, ¿cuál es la diferencia de un arquitecto con un diseñador de interiores? O con un interiorista, porque a mí me gusta mucho decir esa palabra que cuesta trabajo comprenderla. Sí, que el que escuchas y te presentas como interiorista y pasa mucho, creo que como no es quizá una palabra tan conocida, la gente no entiende como que qué es o a qué te dedicas o lo relacionan con otras cosas, ¿no? Sí, justo. O sea, no nada más lo confunden, sino lo confunden con decoración. También pasa mucho. Sí, y pues claro que somos más allá que una decoración o que ambientar un espacio. O sabes qué pasa mucho también con el diseño de interiores, que siento que, en la vida cotidiana lo relacionan mucho con algo que creo que se puede hacer muy fácil.
Sí, o que cualquiera, no estoy diciendo que no cualquiera lo pueda hacer, pero no teniendo una formación lo puedes hacer. Sí, y yo creo que realmente, Sí o sea, siento que todos tenemos un cierto grado de creatividad. O sea, creo que el ser humano es creativo por naturaleza, pero sí creo que hay algo dentro de la personalidad de uno que él siempre lo tira más hacia, creo que, hacia lo creativo, hacia las profesiones creativas, vamos a decirlo exacto, así. porque no es justificar que el hecho que no se estudie no se ejerza, ¿no? Pero yo creo que como toda profesión tiene un respeto. Sí. Y hay ciertos lineamientos y características que nosotros como profesionistas respetamos y lo aplicamos, porque el diseño de interiores, yo les voy a explicar un poquito para mí qué es. Realmente es un espacio donde se combinan las artes y la técnica. Totalmente. Porque hablando de artes, hablando de estilos, es historia. Entonces, cuando tú tienes una formación y conoces el contexto histórico, desde por qué se llama es así y así, por qué surgió ese mueble, por qué esa combinación, es viajar en el tiempo. Les voy a ir a contar más o menos. Sí. Pero para mí, esta carrera es viajar en el tiempo y aplicarlo en el presente. Me encanta. Entonces, creo que es un tema súper importante que lo tengamos presente, porque si no conoces la historia, pues tiendes a querer copiar. Sí. Tiendes a replicar cosas que a lo mejor ya no se dan y todos tienen un porqué. Sí. Entonces, el diseño de interiores es una combinación de artes, de estilo, para diseñar espacios que tengan funcionalidad, donde sepas combinar texturas, tendencias, acabados, mobiliarios. Realmente es una fusión. Sí, yo lo describiría todo. completamente igual. O sea, yo creo que es una mezcla es la mezcla perfecta entre funcionalidad y elementos decorativos como tal, pero sobre todo creo que también está muy vinculado al ser humano. O sea, de hecho es justo enfocándonos en la personalidad de quienes habitan ese espacio. Sí, totalmente. Creo que eso es algo que para nosotras, y lo que mencionabas hace ratito, más allá de decorar, es realmente personalizar un espacio que no solamente sea una casa, sino que lo sientas un hogar, un espacio local que tenga una identidad. Y es algo completamente íntimo, porque si nos vamos, o sea, al diseño interior, que la mayoría de las veces la gente lo vincula como con espacios residenciales o el espacio en el que el ser humano habita, yo creo que es algo muy conectado. Imagínense, el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos día a día o en el que vamos a cumplir un objetivo. O sea, realmente el diseño de interiores interviene por completo en donde se desenvuelve el ser humano, ¿no? Y no solamente donde se desenvuelve, Pau, sino también mejoramos la calidad de vida de las personas. Creo que me gustaría eso dejarlo muy marcado, porque nuestra profesión, y hacer diseñadoras de interiores y paisajistas, porque también es un tema súper importante. La formación que nosotras llevamos incluía también elementos de paisajismo, que es algo que también combinamos justamente la parte de vegetación con la parte interior. Pero hablando del diseño de interior, es mejorar también la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos mucho la teoría del color, la psicología del color aplicada. Sí, se envuelven muchas disciplinas en el mismo proceso del diseño interior. O sea, y también tiene muchas subespecialidades, pero creo que lo que dices me parece muy, muy, muy cierto. Al final se resume a resolver necesidades, ¿no? Sí, resolver necesidades de nuestro usuario o de la persona, porque hablando técnicamente, resolvemos necesidades, enfocamos la funcionalidad, el buen manejo de la combinación de elementos, de texturas, acabados, formas, la combinación de colores, y bien aplicado también, porque también no nada más es poner, quitar y poner, sí, no. Sino realmente saberlo hacer. Entonces creo que esa fusión de todo. Creo que influye completamente hasta en cómo se siente el ser humano dentro del espacio. O sea, creo que es algo que vimos mucho en la pandemia. Creo que en la pandemia fue el ejemplo perfecto de todo el tiempo que pasamos en nuestros hogares o en ciertos espacios, y nos dimos cuenta cómo nos hacía sentir. Sí, y no solamente o sea, justamente cuando la misma vida te obliga a permanecer en un lugar, pues nosotros yo siempre menciono que luego dejamos de ser como unas liebres, y somos liebres por la vida, y debemos de ser tortugas. O sea, ir lento, observar y ver qué tienes en tu casa, porque a lo mejor tú cruzas y te chocas con la misma mesa. Sí. Y
dices, bueno, algo muy básico, mover o sea, cosas, moverla o simplemente el espacio donde desempeñas alguna actividad. Tu vida diaria mejora. No está bien iluminado, sientes que te forzas la vista. O sea, todos esos elementos, por muy sencillos que parezcan, o sea, Exacto. involucran lo que es el diseño de interiores. Entonces, para sintetizar, para resumir todo eso, porque es muchísimo lo que se puede desglosar que es diseño de interiores, pero yo creo que sería, en resumen, el diseño de espacios donde se combinan formas, texturas que cumplan una necesidad del usuario. Una necesidad, o en cuanto que a la logren un objetivo, o sea, porque a veces no tenemos un usuario físico, pero queremos, o sea, contar una historia a través del espacio y que fusione justo esta funcionalidad. Y aparte que sea sustentable. Porque digo, un eso diseño es todo un tema. Es todo un tema, pero sí, no requiere, igual ese es otro punto para poder hacer una intervención o querer hacer o pensar en interiorismo no implica siempre hacer un gasto. O sea, yo creo que es eso una es inversión en tiempo y planificación y saber cuál es realmente tu necesidad, porque siento que está muy estigmatizado, ¿sabes? El diseño interior es como algo que es sumamente caro o sumamente inaccesible para todos y no es así ni debería de ser así, pero precisamente nosotras como profesionistas facilitamos esa parte, porque a veces cuando uno no contrata a un diseñador de interiores, gasta más. Sí, tiene pruebas y errores. Exacto, o sea, incluso pues te dejas llevar mucho por el impulso, porque haces compras desesperadas quizás, o porque por medio de la necesidad de que ya tuve mi casa, ahora ya quiero hablar, ya quiero esto, ya quiero el otro, pero no sé qué quiero. Pero no sé cuánto mide el espacio donde va mi sala, la compré, me salió baratísima y me quedó gigante. Mal y así mil historias, sí, ¿no? O no era el lugar, y ahora qué hago, ya gasté. Entonces, realmente yo platico mucho esto con clientes y demás. Yo siento que nuestra profesión es como ser una hada madrina. Ay, sí, totalmente. No, y nos van a escuchar romantiquear un montón. Pero sí, porque hacemos y facilitamos como todo con un manual para que sea para ti más fácil comprar cosas, elegir cosas, intervenir, y que tú también te involucras en tu mismo desarrollo de tu diseño o remodelación y te hacemos parte. Yo creo que el hacerte sentir escuchado, porque creo que ayudarte a aterrizar todas esas ideas. Nuestra profesión es muy importante escuchar a la persona, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus hobbies. Todo lo que implica. Sí, es realmente un estudio del usuario, el poder intervenir un espacio y aplicarlo de la manera correcta. Entonces sí diría yo que es justo eso, de ser como una hada madrina, que aquí está todo, pero sigue este manual, sigue estas reglas y todo te va a salir muy bien. Y creo que nada más para cerrar esa parte, yo creo que también a veces los clientes no se dan cuenta o el usuario no se da cuenta, pero también como interioristas realmente es un honor que la gente y que las personas te abran las puertas de algo tan íntimo como su hogar. Exacto. Y te permitan intervenir, o ayudarlos a aterrizar todo este cúmulo de ideas en algo que les va a facilitar la vida. Incluso mencionaste algo importante que también para mí, porque lo vamos a platicar más adelante, por qué decidimos estudiar esta carrera o por qué le estamos dando voz. Es justamente por el respeto que nos dan a entrar a sus espacios, a sus casas, a su vida. A su vida. Entonces, al inicio de sus negocios. A su emprendimiento. O a su espacio de trabajo, todo esto. Simplemente darnos permiso de ser parte de esa ilusión, de un nuevo comienzo, que es lo que yo siento en este momento. Ay, sí. Ay, qué bello, Cristina. Me encanta. Paola. No, es que sí son así. Nos van a ver vincular mucho este tipo de temas a la parte emocional, pero yo creo que al final es el objetivo de esto, ¿no? Crear una conversación amable con la que se sientan identificados, no solo desde el punto de vista como diseñadores, sino también como curiosos como del diseño, ¿no? Como personas. Y justo el darnos a conocer, porque también en lo personal y lo que hemos platicado es que ustedes conozcan quién es la persona que está detrás de y quién es el humano esa vibra o quién es esa ilusión con la que también se trabaja sus proyectos, porque es mucho más de lo que ustedes se llegan a imaginar. Sí, totalmente. Entonces, hay todo el trabajo que hay detrás. Justo por ese mismo respeto de darnos la entrada en un espacio, de escucharlos, de sus tiempos,
es por eso que queremos sintetizar, que es nuestra profesión, súper largo, pero para que entiendan el por qué. Sí, el objetivo, al final el objetivo de este podcast, o sea, realmente es ese, o sea, poderles dar voz, poderles compartir experiencias y, ¿por qué no?, también hablar desde un punto quizá un poquito más relajado de contenido, de diseño, de temas de estilos y tendencias. Y justo en base a eso vamos a tener pues como 3 espacios que van a irse desarrollando. Aquí les estoy spoileando un poquito de lo que van a poder encontrar. Eso sí está perfecto, Pau, que lo expliquemos, porque este podcast no nada más vamos a platicar de qué es interiorismo, no. Sí, o sea, de cosas como que muy técnicas, ¿no? O sea, técnico, también vamos a hablar de un contenido amable, o sea, de lo que se viene quizá para el próximo año en estilos y tendencias, en temas de color. Creo que podemos mencionar que este espacio van a tener como 3 pilares que le decimos, 3 espacios importantes. 3 espacios importantes. Que una sería el proceso creativo, justamente lo que platicamos, cómo pensamos, cómo hacemos lo que hacemos. Sí, lo que hay detrás de, nuestra cabecita, o la manera en la que hacemos las cosas y lo que nos identifica también a cada una, ¿no? Y cuando tienes un bloqueo creativo, qué hacer, qué no hacer, tips, lo que por ahí escuchan en nuestra introducción, que el caos también es parte de un proceso creativo. Y si vale la pena seguir tendencias y todo este tipo de temas que creo que tampoco no solo se aplican al diseño interior, Cris. No, de hecho en la vida diaria, incluso hasta para que uno se arregle. Yo creo que desde que empiezas tu día, tú eliges qué ropa y qué color te vas a poner. Sí. Entonces, la vida es una toma de decisiones y elecciones. Y el querer hacer algo en un espacio, eso es lo importante. O sea, tú quieres hacer un cambio, no hay nada como asesorarte de un profesional, de quien te pueda guiar y que te pueda encaminar en poder llevar a cabo como esa ilusión, ese proyecto. No cuesta nada preguntar. No, y atreverte. Y somos curiosos. ¿Qué es lo que estamos también haciendo este espacio es para aquellos estudiantes. También. Yo es parte, de mi inquietud de que sepan y que también se nutran de contenido que les pueda favorecer en su... Sí. Si tienen dudas de que me gusta el diseño, pero no sé qué hacer, y no sé por dónde comenzar, aplicar. Y ya hubiera yo querido que en el momento en el que bueno, hace unos añitos nosotras tomamos la decisión de si realmente nos queríamos dedicar al diseño, porque también hay mucho estigma cuando te quieres dedicar a una profesión creativa, ¿no? Exacto, y más si vienes como de generaciones o de un perfil que de un nada perfil que ver. en el que normalmente, o sea, yo creo que todo padre hubiera deseado que sus hijos estudiaran medicina, y cuando les dices que quieres estudiar una carrera creativa, pues a veces hay mucho estigma, ¿no? De que voy a poder vivir de eso, voy a poder realmente ejercer. De hecho, ahorita que mencionaste esa palabra, el hecho de decidir una carrera y ese tipo de contenidos les puede ayudar muchísimo a quienes apenas están en ese proceso de querer elegir o están entrando en duda de que si es mi carrera ideal, me puedo orientar a tal, porque esta profesión es un abanico de posibilidades. Sí, totalmente. La puedes ejercer de muchísimas maneras. De muchas maneras. Y tiene muchas subespecialidades también. Creo que es una carrera que la vas a aplicar toda tu vida, porque todo el tiempo vas a querer cambiar lugares desde tu cuarto. Entonces es algo que puedes... Te vuelves muy observador. Sí. Te vuelves muy curioso. observador. Yo creo que es una carrera, si eres curioso, te va a encantar este espacio, porque por ahí en estilos y tendencias, haciendo un spoiler, nos vamos a hacer también referencias quizás de películas, de algún suceso presente. Sí, de algo que esté ahorita, alguna noticia o algo que esté sonando mucho, o de algo viajes, de algo que esté de moda. por ahí que se use. De alguna polémica por ahí, de cuando viajamos, o sea, y cuando viajas siendo un apasionado del diseño, pues también a estos sitios donde ir, donde frecuentar, de qué manera te puedes enriquecer un poquito más. O cómo puedes observar, o sea, incluso yo eso lo aplico muchas veces. Cuando entras a un espacio y tienes una noción de algún estilo, ya conoces alguna característica, sabes detectar y puedes unir piezas. Yo lo veo como un rompecabezas. Me encanta entonces, porque creo que te hace ser un poco más culto en cuanto a la convivencia diaria. No tienes que saber o leer, simplemente observar y escuchar. Creo que eso te va a dar mucha cultura también. Sí, y creo que justo ahorita que mencionas eso de observar y escuchar, yo creo, no sé si te pasa, que justo en las conversaciones más interesantes es donde uno más se motiva y más aprende. Sí. Entonces, yo creo que es justo lo que nos permite vincular como el diseño en el formato podcast,
y hablar un poco de esta parte creativa y de lo que platicábamos del humano detrás de los procesos creativos, el humano detrás de algo materializado, es justo esta parte de cómo podemos aprender del otro y que es, bueno, lo que nosotros queremos regalarles a ustedes y también invitar en un futuro también aquí con nosotros a otros creativos. Igual. Bueno, claro. O sea, esa manera de dudas, inquietudes, de, oye, me gustaría que platicaran también de esto, mientras estemos hablando de diferentes temas. Nuestra intención siempre es querer también aprender y compartir, incluso aportar, y por qué no hablar de experiencias. Sí, ¿no? hablar de nuestras experiencias, invitarlos a que interactúen también con nosotras en el contenido que les vamos a estar subiendo, pero sí que también que conozcan también las experiencias de otros creativos. Exacto. Que tienen procesos diferentes a los nuestros, maneras de pensar distintas a las nuestras y que ejercen ya sea arquitectura, diseño de interiores, diseño industrial, pero al final carreras creativas, pues de una manera muy distinta. Yo creo que lo más enriquecedor es eso, conocer como que esa parte de lo que los inspira, lo que los motiva y discutir también, ¿por qué no? O sea, temas, debatir aquí igual, pues temas interesantes y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Igual no solamente considero, o sea, igual lo van a estar viendo, no solamente profesionistas o gente que lo aplique, sino también proveedores, gente que venda sus productos, porque nosotros necesitamos de un equipo para poder llevar a cabo un espacio. Entonces, requerimos de proveedores. ¿Por qué elegimos y por qué aquel no? ¿O por qué está de tendencia y podemos aconsejar? ¿O cómo se puede aplicar? Materiales nuevos cosas colores, que te puedan facilitar, pues lograr un cierto acabado, algo que sea más sustentable o amigable con el medio ambiente. Entonces, esa es básicamente el contenido que van a encontrar aquí en Rincón Creativo. ¿Y te parece, Cristi, si hablamos un poco, hablando de Rincón Creativo ya como tal, si hablamos un poquito de dónde viene este nombre de Rincón Creativo? ¿De dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Por qué surge Rincón Creativo? Yo creo que me encantaría, creo que es donde nos vamos a explayar un poquito, porque me encantaría que escucharan el por qué el Rincón, el por qué estamos las dos, por qué se dio y por qué también el logotipo. Todo tiene todo tiene un porqué. Y les vamos. Y se relaciona, ¿no? Se relaciona justo con esto que estamos platicando. Yo creo que el nombre, bueno, para mí, cuando recuerdo que estábamos haciendo esta lluvia de ideas, y aquí vamos a hablar un poquito del proceso creativo detrás de. Cuando estábamos haciendo esa lluvia de ideas, ambas coincidíamos en este espacio seguro, ¿te acuerdas? Sí, justamente decía Pau, ¿qué nombre? Porque todas coincidíamos de que, bueno, siempre buscamos un lugar donde surgen cosas, un lugar donde se crea, donde explota esta chispa de creatividad. Donde realmente, o en un pico de ansiedad, dices, ya buscas una salvación. Entonces, en ese espacio, pues siempre, si se dan cuenta, es algo muy personal, es ese rinconcito desde tu mente, es ese rinconcito donde te aíslas para que nadie más interrumpa y surja esa idea. Entonces, por eso la palabra rincón es ya sea algo material, algo no físico, algo físico, es algo muy personal y muy suyo. Yo creo que por eso decidimos que la palabra rincón es lo que todos buscamos. Es algo que, o sea, al final yo creo que también es vincularlo un poco con el espacio, ¿no? Sí, o sea, esta parte que platicábamos hace rato de aprender a observar, o sea, yo creo que al final todos como que en nuestro caos siempre encontramos este espacio o este rinconcito o este lugar en donde incluso si nos están escuchando camino, ¿no? Arquitectos, diseñadores, tú ves un plano y ves la planta y ves un espacio que buscas el rinconcito, ¿no? Una esquina. Entonces también es algo técnico. Sí. Es algo cursi o es algo emocional. Sí, es algo también emocional, completamente. Y es algo realmente que tú buscas y quieres estar seguro. Entonces, o protegido. Entonces, la palabra rincón y creativo, porque justamente vamos a estar hablando de... Totalmente, o sea, vamos a estar hablando de lleno, o sea, tenemos que, pero justo eso que dices ahorita de que cursi, yo siento que el creativo tiene que ser sensible, o sea, sí o sí, ¿no? Yo siento que es sí, no. Porque, o sea, no siempre no justifico que gente no cursi o no emocional o no sensible no sean unos buenos creativos, porque también dentro las formas tienen muchos
Pero al final, o sea, fíjate pero que tienes que ser demasiado flexible. Pero en sensibilidad justo no me refiero como que a esta parte un poquito más que vinculamos como que la parte emocional, sino simplemente pues al ser observador, al ser... Okay, sí. Ajá, eres sensible, ¿no? Eres sensible a notar cuando, no sé, un acabado tiene cierta rugosidad. 100%. Eres sensible a notar cuando la luz está demasiado... Eres muy, o sea, realmente percibes. Eres muy yo perceptivo. Creo que esa sería más como que la palabra. Justo tienes que aplicar todos tus sentidos o desarrollar sentidos que no tengas, porque pues tienes que ir más allá, justamente en temas de procesos creativos, desde cómo tomar una inspiración, cómo conceptualizar, cómo aterrizar una idea, pues tienes que extraer, ¿no? Todo de nada. Sí, entonces, tienes que con lo que decíamos coloquialmente, desmenuzarlo completamente, despellejarlo. ¿no? Sí. Oye, Cris, y fíjate que en todo este camino de los meses que nos tomó pues llegar hasta aquí, yo creo que también, además del objetivo del podcast, que como ya les platicamos, son todos estos espacios y todos estos pilares donde podamos compartirles pues toda esta información desde un lado más amable, quizá no tan técnico, o sea, obviamente con sus debidos tecnicismos y con su debido lenguaje, pero que sea fácil de escuchar, no solo para... Sí, no solamente para estudiantes, para gente que se dedique al diseño o apasionados a curiosos también, curiosos, ¿no? o chismosos también. ¿Por qué no? Oye, Cris, y sí me gustaría que platicáramos un poquito, porque al final yo creo que al estar aquí es también superar ciertos miedos y tomar ciertos riesgos, ¿no? Yo creo que podríamos platicar, Pau, ¿qué te parece? Igual, ¿cuál es el objetivo personal de este podcast? Creo que ya les platicamos un poquito del objetivo, en sí lo que van a encontrar en este podcast, pero un poquito más allá, cuál es el objetivo de cada una, el por qué estamos aquí, o por qué es Paola y por qué es Cristina Vázquez, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, a mí me gustaría saber cuál ha sido tu objetivo, o igual y podemos platicar un poquito cuando nos conocimos, de cómo esa práctica. Pues mira, yo me gustaría que lo compartiéramos y de ahí me dijeras lo que me contaste en ese café. Bueno, mira, yo creo que el objetivo realmente personal como tal, no sé si algunos se vayan a sentir identificados, pero yo creo que en los momentos en donde, o sea, al hacer introspección, yo pienso y digo, en los momentos donde más me he sentido inspirada hacia el diseño, hacia crear cosas nuevas, son en los momentos en donde más me he forzado a aprender, ¿sabes? En los momentos en donde he sentido esa necesidad como de investigar, de saber más, o incluso el hecho de saber que yo voy a compartirle algo de lo que sé a otra persona, te obliga a aprender, te obliga como que a documentarte, a estar preparado y esto. Y para mí han habido momentos en mi camino profesional en los que a veces es inevitable desconectarte un poco de tu profesión, ¿no? Yo creo que es válido y es necesario. Sí, entonces tomar estos, de repente estos espacios, ¿no? Hacer respiros, sí. es válido, es como, bueno, esta temporada se apagó, inició otra temporada de mi vida. Exactamente. Es súper válido porque pues la mente creativa nunca está quieta. No, y es totalmente inquieta, sí. Yo creo que necesitamos, o sea, creo que comparto mucho eso que mencionas, porque creo que es una responsabilidad, uno el valor de tener de la libre expresión, y realmente si vas a compartir una información, bueno, tratar de ser, no todo es 100% la verdad, eso es sí, digo, al final las opiniones que compartimos aquí son personales. Es la responsabilidad, como tú dices, de cada una de decir, oye, yo me quiero retar a mí misma de saber más de este tema, ¿no? Sí. Si voy a hablar de esto, me tengo que documentar, no porque lo vi en un video o no porque... y no es la verdad absoluta, o sea, quiero conocer otras opiniones, o sea, escuchar otras historias, y realmente yo creo que a mí, en lo personal, eso me motivó a ese momento que ahorita les vamos a platicar, de ese momento, de esa casualidad o causalidad, de decir, vamos a hacerlo, vamos a hablarlo, y también, ¿sabes? Además de romper ese miedo, crear esta plataforma, porque también a veces hablamos mucho del diseño en México, pero a veces no hablamos del diseño en el sur, no hablamos del diseño acá en el sureste. Justo lo que mencionas, y perdón que te interrumpa, Pau, pero es verdad, ¿por qué lo estamos haciendo? Y también para los que no nos conocen, somos de Villahermosa, Tabasco, nos ubicamos en el sur de la República. Así es. Entonces, también es importante conocer la ubicación y también el tipo de
de sociedad y el tipo Sí, de estilos, de estilos. todo también justamente es un tema que vamos a platicar en experiencias. Sí, porque al final es un cúmulo de cosas y yo creo que también hay buen diseño en el sur, hay profesionales, excelentes profesionales de diseño en el sur y creo que también es importante pues también conocer esa perspectiva de al final tu localización o tu ubicación, o sea, cómo influye, ¿no? También en la manera en la que ejercemos y que nos desempeñamos Exacto. en el diseño. Pero, ¿te parece, Cris, si nos cuentas, bueno, además de tu objetivo personal, si nos platicas un poco, porque al final Cris y yo decidimos hacer este podcast después de habernos encontrado en un café, literal. Sí. Y me encontré a Pau por ahí, le dije, Pau. Realmente la que me lo propuso hacer fue Cris, o sea, Cris ya traía por ahí esa espinita, entonces sí me gustaría escuchar desde tu punto de vista cómo fue pues esa primera plática donde le empezamos a dar forma a Rincón Creativo. Cuéntanos. Bueno, les voy a platicar porque obviamente algunos, la mayoría no nos conoce o los que nos conocen saben que pues estudiamos y somos diseñadoras de interiores, pero como tal no hemos salido o no tenemos una amistad que tú digas, vámonos a una fiesta. Sí, realmente no, o sea, Cris y yo somos colegas. Pero o sea, claro que y sí. sí, también, o sea, pero nuestra interacción. Pero para que igual entiendan el contexto de nuestra por qué interacción realmente siempre había sido como colegas, o sea, si lo pones así. Sí. Y muy también unidas por el amor y por las ganas de hacer las cosas y la motivación. Sí, por la sensibilidad y el romanticismo del que les contamos. Pero justamente, bueno, me encuentro a Paola, voy a un café. Amo el café. La adicción al café. La adicción al café, no voy a decir marcas. Patrocínenos. Sí, no, pero la encontré en un café y digo, Pau, ¿qué haces? Y me dijo, no, vengo de ver a un cliente. Y yo le digo, yo también. Le dije, ¿tienes algo que hacer? No, vamos a platicar. Y ya nos sentamos y estábamos platicando justamente experiencias. Y yo siempre he traído esta vibrita de querer darle voz, de querer como esa inquietud, ¿no? Esa inquietud de querer expresar todo esto que me gusta, pero quizás a las personas o gente que no le guste, pues es hablar y ya, ¿no? Entonces darle, que no se quede ahí. Entonces le platicaba a Pau, oye, tengo ganas de hacer esto, porque también es válido que la gente sepa esto, porque les puede ayudar. Entonces le dije, si hacemos un podcast. Sí. Y Pau me dijo, siempre he querido. Le digo, siempre he querido hacer un podcast. Lo más curioso es que, o sea, no sé si recuerdan, pero hubo un momento en el que la gente se quejaba y decía, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un podcast. Sí, eso es verdad. Pero realmente ahí en esa plática, o sea, tuvimos, o sea, como les repito, o sea, en las conversaciones interesantes siempre se aprende un montón y encuentras afinidades. Incluso inspiración, o sea, Sí. escuchas a otra persona y no ibas motivada ni inspirada y dices, sales oye, renovada. mira, aquí estamos. Pero justo, o sea, me acuerdo que lo comentaste y desde nuestra perspectiva profesional comenzamos a platicar de tantas experiencias en común, de tantas inquietudes que teníamos respecto a la manera en la que ejercemos nuestra profesión y empezó a correr la plática de una manera tan padre y empezamos a decir, y me dice Cris, o sea, es que de esto podríamos estar hablando. Exacto, o sea, porque con le esto dije, podríamos estar compartiendo experiencia. Esto que estamos compartiendo le puede ayudar a otra persona o incluso me acuerdo que te estaba dando, no sé, un tips o oye, vi esto, dije, bueno, a lo mejor este tipo de información les puede ayudar a muchas personas o si no, si les gusta el arte y el diseño o quieren saber un poquito más, pues no se queda aquí, ¿no? Claro, entonces, sí. De ahí surgió el querer estar aquí, el querer también ser valientes porque sabemos que este es un espacio muy vulnerable, este es un espacio donde estamos también... listas para nuestra primera funa. Pues realmente estas somos nosotras. Para mí me encanta saber que ya se está logrando, que ya le estamos dando. Sí, que lo estamos objetivo. materializando al final. Exacto. ¿No? Y pues siguiendo con la pregunta de cómo surgió y el nombre, hay algo muy importante en el nombre que es el logotipo. El logotipo es aparentemente se ve una R. Ay, sí, pero parece una R. es una R, quienes no nos están viendo, es una R, pero es una silla. Porque ustedes saben, normalmente cuando tú tienes una idea, una inspiración, ese fue nuestro elemento, donde te sientas a aterrizarlo. Siempre o te sientas o necesitas plasmar las cosas. Entonces, de muchos muebles a ser interioristas, elegimos una silla
que es donde todo comienza y donde te puedes sentar para plasmar las ideas. Y por eso fue nuestro elemento. Si se dan cuenta, en la imagen también tenemos, es como si fuera un corte. O sea, quienes son diseñadores y arquitectos es la manera abstracta de hacer un detalle constructivo de un mueble. Lo vemos de perfil y lo vemos en planta y las líneas de la medición. Entonces, realmente es un elemento abstracto del diseño, pero ese es el contexto. Y también importante mencionarles que cuando elegimos el nombre de Rincón Creativo, también inconscientemente pensábamos un poco en esta manera de fusionar ambas personalidades. Y curioso que cuando decíamos RC era la inicial de mi apellido y la C de Cristina. Entonces todo está conectado, todo tiene un porqué. Y sabes que también me gustaría, Cris, platicar un poquito, porque sí creo que es importante, además de toda esta parte del nombre de Rincón Creativo y de su isotipo y del branding y esto, creo que también es importante que conozcan un poquito de pues, ¿por qué no? O sea, un poquito también de nuestra experiencia y de nuestra preparación, y porque va muy vinculado al momento en el que nos conocimos. Justo, porque mientras, por ejemplo, me comentabas cuál era tu objetivo también, ¿no? Del podcast, yo le decía que dentro de mi experiencia, uno de mis objetivos, o sea, de querer hacerlo, es justamente como viajar en el tiempo. Me encanta eso. Porque vamos a estar hablando de muchas cosas y al final para mí sería como si yo, les voy a platicar un poquito de mi experiencia, aprovechando que lo comentaste. Aparte de que soy diseñadora de interiores y paisajismo, me gusta mucho pintar, me gusta mucho diseñar. Siempre quiero dejar plasmado una emoción. Entonces, creo una marca, tengo una marca que se llama Titi, que es mi personaje, yo soy Titi, de manera abstracta es esa niña interior, esa niña Cristi tiene su conciencia, su personaje. Los que vieron Lizzie McGuire, Estrella Pop, yo soy fan. Sí, justo. Pero no sé si se acuerdan que Lizzie tenía una muñequita que era como que su conciencia así. Cristi, cuando me cuenta la historia de Titi, o sea, yo siempre me imagino como este alter ego chiquito. Exacto, es ese alter ego que siempre quiero cuidar. Es ese alter ego que siempre quiero como que darle una voz o darle un protagonismo, porque pues yo siento que todos somos unos rockstars, o sea, siempre queremos, nos ponemos la camiseta de quiero hacer esto y ahora soy esto. No es que a lo mejor me van a decir que estoy loca, pero no, pues es la manera en la que tú lo ves. Digo, al final siempre buscamos de eso se trata esto. Querer ponerte en el lugar de esto, ¿no? Entonces, para mí, este espacio o hablar de algo que me motive, de diseño, de creatividad o colores, todo lo que me vibra es esa Titi, es esa niña hiperactiva, juguetona, que quiere hacer muchas cosas, pero tiene que ser seria y también tiene que ser profesional. Entonces, tiene que entrar en su papel también. Justamente para mí, si ya le doy Titi esa parte, algo abstracto, hacerlo físico y hacerlo tangible, ¿por qué no también dejar esa cápsula de espacio? O sea, si vamos a hablar de algún estilo en este año, me imagino más adelante regresar y en el 2024 congelarlo en el tiempo. Claro. Literal. ¿Qué pensaba Cristina o qué pensaba Paola en el 2024? ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué dijeron esto? Todo eso, como dejarlo plasmado y congelado, me garantiza que yo después, o quienes quieran saber de qué hacía Cristina, aquí voy a estar. Ay, me encanta. Entonces, esa parte como personal de decir, bueno, pues siempre estás en los recuerdos, en cosas, ¿no? Sí. Siempre estás en recuerdos, siempre estás en cosas, siempre estás en tartas, en pinturas, en lo que sea, pero si quieren volverte a escuchar o cómo pensabas, creo que es algo muy padre de aprovechar estas redes sociales, de realmente saber que es un mundo nuevo, lo sabemos. Sí, totalmente. Estábamos completamente, yo ya sabía a lo que se puede enfrentar pero sí, pues al exponerte, también, pero al final pues no importa lo malo, sino yo sentir esa como retarme a mí misma, ese como brincolín de decir, no lo hagas, no, qué miedo, no me importa, lo voy a hacer. Y ¿sabes qué, Cris? Yo creo que también, las cosas, o sea, yo soy fiel creyente de que las cosas cuando se hacen del corazón y se hacen con toda esa intención siempre dan frutos, ¿no? Y yo creo que... Y más con ganas de querer aportar y sumar. Exacto, justo eso. O sea, yo creo que al final el compartir y la motivación
personal que nos une a ambas, es ese querer compartir y querer pues realmente dejar una voz y un poquito de huella en esta parte del diseño, ¿no? ¿Y por qué no en esta parte sureste, no? ¿Por qué no ser un parteaguas, invitar a todos a que también se abran, que también compartan y también se sigan preparando? Porque creo que hacer contenido educacional o también de curiosidad, pero con justificación o con algún pensamiento creativo, también aporta. Sí. Entonces, creo que también es una invitación a que todos también lo hagamos, que también trabajemos en equipo, que también seamos aliados. Sí, que se unan aquí a la conversación con nosotras, sobre todo de temas que yo creo que esta misma interacción puede aportar mucho pues a enriquecer todo el conocimiento que nosotras queremos compartir. Y fíjate que ahorita que comentas esa parte de que es importante seguirse preparando, ¿te parece si nos platicamos, si platicamos un poquito de esta parte de la preparación y la formación profesional? A mí me encantaría primero, yo ya hablé mucho, de que tú me cuentes, Pau. Sí, porque yo platico, porque creo que antes de hablar de mi formación es importante hablar de qué hay adentro de. Sí, no, y es que de ahí parte todo. Sí, realmente eso es algo que sí queríamos dejárselos claro, porque por ahí este video va a estar anclado, va a estar fijo, sí, ya para se va que a quedar. Sepan. Cuando quieran saber un poquito más de cómo fue que nació Rincón Creativo y aquí cuál es como que el perfil de cada una, sí que van a poder regresar a este video, que al final es como que este primer piloto para que conozcan un poco del proyecto. Exacto. Pero bueno, Pau, platícame. Te platico. Yo te conozco y también quiero conocer más allá, lo que no sé, de tu experiencia profesional. Platícanos un poquito más. Pues mira, Cris, yo estudié, yo creo que desde que empecé a cuestionarme el qué quería estudiar, ¿no? Siempre supe que mi camino era hacia la parte creativa. O sea, yo siempre supe que en este gran decisión que te pintan al momento en el que tienes que elegir tu profesión y a lo que te vas a dedicar, y si no te dedicas a eso es un gran fracaso. Y creo que esa es una idea súper errónea. Creo que el ser humano aprende mucho de la prueba y error, pero en mi caso yo siempre supe que quería dedicarme hacia algo creativo, ¿sabes? O sea, siempre lo tuve muy en claro. Y en algún momento dije, bueno, voy a estudiar diseño de interiores. En otro episodio ya les vamos a platicar un poquito más de ese trasfondo, pero realmente siempre me gusta describirme a mí misma como un alma creativa. Y yo estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el campus Tabasco, la licenciatura en diseño de interiores y paisajismo. Muchos colegas estudian primero la carrera de arquitectura y luego deciden especializarse en interiores, pero en mi caso, como en el tuyo, creo que ambas decidimos estudiar de primero la licenciatura en diseño de interiores, pues hace unos añitos ya. Y bueno, en la universidad conocí a Cris. Ahorita les vamos a platicar un poco de la historia de cómo nos conocimos en la universidad o cómo creamos afinidad, pero sí que después de estudiar la carrera de diseño de interiores en el campus de la UAC de aquí de Villahermosa, laboré inmediatamente. La verdad que tuve la fortuna de laborar inmediatamente saliendo de la carrera, aproximadamente unos 2 años en un despacho de arquitectura donde no había interiorista, donde realmente yo llegué a laborar y se creó como un pequeño departamento de diseño de interiores. Eso va a estar en experiencias muy, muy interesantes. Es que es increíble cómo desde ahí vas abriendo la conversación de lo importante que es el diseño, ¿no? Sí, claro. Y laboré aproximadamente unos 2 años ahí. Después estuve en un periodo muy breve con una marca de muebles de alta gama y que aprendí también mucho de procesos de calidad. En ese momento realmente me di cuenta que no quería laborar en una tienda, que quería ampliar un poquito más mi capacidad creativa. Y bueno, empiezo a desarrollar mucha experiencia, como que toda esta parte del diseño residencial, pero en esta búsqueda de curiosidad que tenemos nosotros, ¿no? De retarnos, la verdad que tuve la oportunidad, y siempre lo cuento con mucha alegría, porque tuve la oportunidad y el privilegio, porque es un privilegio, de haber podido especializarme en el extranjero. Entonces, yo viajo a la ciudad de Barcelona, España, que era un sueño personal para mí. Y siempre cuento que mi vida cambió. Mi vida literal es un antes y después de haber regresado, de haber estudiado en Barcelona. Y
Porque realmente, o sea, yo creo que cuando estás en contacto con el arte o cuando estás en contacto con un contexto que está tan empapado de creatividad, de arquitectura, de todo de estas corrientes, de estilos, en una ciudad tan enriquecida, tan llena de toda esta pues vibra muy de diseño. Estudié en Barcelona, España, la especialidad en diseño comercial y retail. Fue toda una experiencia, incluso como mexicana, increíble, ¿sabes? Sí. O sea, como extranjero, el ir a estudiar y especializarte en otro lado. Yo es algo que siempre recomiendo. O sea, yo creo que de viajar y de poder darte esos espacios uno aprende muchísimo. Y bueno, siempre cuento que fue un antes y después en mi vida realmente esto. Y bueno, Cris, llevo, ¿qué será? Más de 8 años aproximadamente laborando de manera independiente como diseñadora de interiores. ¿Y cómo ha sido tu viaje en este mundo del interiorismo como interiorista? Yo creo que ha sido, la verdad, que muy satisfactorio. Yo creo que en el camino he conocido personas y he colaborado con colegas que me han enseñado a ver la creatividad y toda esta manera de presentarnos de una manera muy distinta, que va cambiando a lo largo de los años, ¿sabes? Yo creo que para mí el crear es algo que amo. O sea, realmente no imagino una vida no me imagino mi vida sin el diseño, no me imagino mi vida sin crear cosas nuevas, sin aportar cosas nuevas y sin siempre buscar esta parte de ayudar al otro, porque yo creo que eso es algo que también en lo personal me siento muy identificada. Y bueno, pueden, si les interesa un poquito más, conocer un poco más de mi trabajo, me pueden buscar en redes sociales como @PR_espacio de diseño. Esa es mi cuenta de Instagram, donde pueden ver un poquito de mi trayectoria profesional y los proyectos que he creado. Pero sí me gustaría escuchar ahora la trayectoria de Cristi para llegar justo a ese parteaguas, a ese puntito en donde todo se conecta. Nos conecta. Bueno, me voy a centrar un poquito más en mi experiencia y mi trayectoria como interiorista. Igual egresé en el 2013 de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Realmente por la intención de querer saber aún más y saber la importancia de la iluminación, porque ese es otro tema que vamos a platicar. Y súper importante. Sí, claro. Vamos a tener por ahí invitados muy especialistas en iluminación. Hice una especialidad en iluminación. A partir de ese año, bueno, tuve siempre la curiosidad de querer aprender. Entonces, estuve trabajando, saliendo luego. Tengo más o menos 11 años. Tengo que aclarar que ambas trabajamos de manera autónoma en el área de diseño. Entonces, siempre me dediqué egresando desde la universidad a trabajar en la parte de interiorismo, pero también con la inquietud de conocer otras disciplinas. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en despachos de ingeniería. Un reto igual. Súper bien. Muy retador, ¿eh? Muy retador. Un ambiente retador. Tuve la fortuna de también cualquier inquietud que tuviera, apoyarme en esa área. Estuve en la parte de control de costos, enlaces administrativos, control de proyectos. Estuve trabajando por ahí del 2017, me parece, en una empresa en donde apoyé para la fabricación y diseño de la fábrica de la Nissan en Aguascalientes. Tuve la oportunidad de trabajar fuera del estado, entonces se puede entender como que tus primeras experiencias fuera de la universidad y aplicando cuestiones de diseño en algo técnico, bueno, fue un universo de experiencias. Tuve la fortuna posteriormente de estar en un despacho arquitectónico, justamente como mencionas, no contaban con interioristas, entonces creo que también, al ser una carrera también quiero mencionar, en su entonces nueva, entre comillas, pues era difícil también entrar en áreas, ¿no? En áreas de oportunidad y ya con un perfil esperado, entonces también fue un reto. Aprendí muchísimo de la arquitecta con la que estuve, mucha curiosidad en la cuestión de obra, pero posteriormente siempre me llamó la atención aprender mucho más de la parte comercial, ¿no? Uh-huh. De la parte de proveedores, de compras a nivel internacional. Fui interiorista senior de Palacio de Hierro
aproximadamente desde el 2017, como 4 años. Sigo siendo interiorista externa. Entonces, tuve la oportunidad de también ver más allá de comprar un producto, ofrecerlo, sino ver la parte de la labor de logística inversa, de ver proveedores, tener contactos directos con compras, pues como saben, es una tienda departamental de lujo y cuenta con que tiene una presencia a nivel nacional incluso, impresionante. Sí, justamente tiene, al ser una de las tiendas departamentales pues más importantes, considero yo, de la República, cuenta con 15 departamentos de lujo, 3 boutiques, 2 Casa Palacio, tiene outlets. Entonces, es un abanico de posibilidades también para ofrecer un producto. Claro. Aprendí bastante, tuve la oportunidad de hacer más de 60 proyectos durante este periodo, trabajándole también a clientes a los cuales les agradezco muchísimo su espacio, porque como mencionábamos, el permitirte entrar a su casa, también te comparten un poquito más allá de sus rutinas. Entonces, me hizo tener ese contacto con el cliente y creo que más experiencia profesional, tuve una experiencia personal, que creo que la atención al cliente, eso no te lo enseñan. No. Eso uno lo realmente lo aprendes de manera empírica y retándote, porque es romper miedos y acercándote sabiendo un rechazo. Creo que ese tipo de aprendizaje nunca lo voy a olvidar y es algo que me gusta también y me gustaría dejarlo aquí platicado porque es una experiencia sí profesional, pero el acercarte y sabiendo que a lo mejor ofrecer un proyecto, porque también muchos iban quizás por un mueble y es un servicio, ¿no? Sí. Y es un plus, porque este tipo de proyectos y lo que hacemos es un plus a tu vida. Sí. Y al momento incluso, en este caso, al ser interiorista senior, en ese momento es ofrecer más allá de una adquisición de un producto, sino llevarte toda una experiencia. Y es lo que nosotras, en mi caso, hacemos, o sea, como interiorista es también saber que estás brindando una experiencia al cliente. Entonces, aparte tuve la oportunidad, les platico un poquito, durante este periodo en Palacio tuve una entrevista donde aparecía en las gacetas, que la Gaceta 230, esa Gaceta pues es muy importante porque realmente se distribuye a todas las tiendas departamentales. Okay. Entonces fue una intervención de propuestas de espacios en donde daba la perspectiva y pues también la propuesta de ese artículo aplicado en un espacio. Y aparte me hicieron una entrevista justamente del tema de la importancia de la iluminación. Okay. ¿Qué tipo de iluminaciones? ¿Cuál es la diferencia? Fue una entrevista realmente en tema de para Casa Palacio, pero distribuyó en todas las tiendas y pues fue un honor para mí también de alguna manera dejar plasmado, como había platicado. Sí, o sea, esta parte de dejarlo en la historia, ¿no? Sí, y que justo, quede impreso para que quede siempre. Impreso pues. y la importancia de este tipo de espacios es que buscan profesionistas como diseñadores, arquitectos que estén encargados de estas áreas. Entonces, fíjate que eso me parece súper curioso y creo que ahorita que te escucho no había yo reflexionado lo enriquecedor que es esta parte que también tenemos en común y que es maravilloso cómo vamos descubriendo cosas que se conectan. Esta parte de la labor en tienda, o sea, realmente el aprendizaje que te deja cuando eres un profesionista, porque fíjate que es un reto porque se tiene diferentes perspectivas. Sí, de ambas partes. Y creo que muchas veces, o sea, incluso uno ve como vender como algo pues muy simple, ¿no? Y creo que justo cuando dices desde una perspectiva, tú como diseñador, o sea, ofreciendo este proyecto, no solo, o sea, complementando, no solo un producto, exacto, sino ofreciendo el servicio completo, yo creo que es esta parte, porque fíjate que cuando, en mi caso, yo laboré en tienda, me acuerdo que igual todas las personas que estábamos preparándonos porque pues igual llevas una capacitación, no, todos éramos interioristas o diseñadores industriales y son de estas experiencias de las que les platicamos ahorita que enriquecen la labor profesional que ejerces después. Sí, justamente yo le agradezco muchísimo a haberme permitido haber estado en un espacio donde yo misma, a pesar de decir yo quiero entrar aquí porque quiero aprender a vender.
porque yo tengo que vender mi idea. Entonces, como diseñador y como creativo, mente creativa, tienes que aprender a venderte. Si no te sabes vender o no sabes confiar en ti mismo, ¿cómo va a creer la otra persona en tu diseño? Entonces, para mí, yo detecté eso primero. Si yo quiero, me encanta cómo pienso, cómo diseño, cómo me imagino las cosas, ¿cómo te lo vendo? ¿Cómo te vendo lo que hago si no lo sé hacer? Sí, y si no lo sé comunicar también. Exacto, entonces el saberte acercar y saber que hay muchos usuarios, diferentes personalidades, es retarte todos los días a seguirlo intentando, a seguir intentando venderte. Entonces, siempre creo que ese es un tema que más que experiencia, porque también, de verdad, durante este periodo tuve la experiencia de hacer un proyecto a una de las grandes chefs que tenemos en México, ayudarle a crear un espacio o una identidad, ponerme en sus zapatos, ese acercamiento al también ofrecer productos de marcas de lujo y traerlas a pedidos especiales donde el cliente se siente único y con respeto a su dinero y su inversión, el respeto al dinero. Creo que toda esa experiencia y englobándolo con la atención al cliente es algo que si no lo ves desde ese punto de hay que saber vender, hay que saber confiar y trabajar en la parte de justificar tu diseño y tu idea para poderlo ofrecer, va más allá que, como me decías, solamente voy a vender, ¿no? O ya. Sí, o sea, o verlo como algo muy, realmente muy es simple, un desarrollo, ¿no? O sea, de como tal, y también no nada más eso, bueno, lo que uno ejercía era el desarrollo de proyectos, pero también lo que yo aprendí y apliqué fue la sinergia, el trabajo en equipo con vendedores y colaboradores. Qué importante. Sí, porque no todo lo tienes que hacer tema tú tan importante. sola. Entonces, pues fue mi escuela. Podría decir que durante esos 4 años aproximadamente fue una escuela de trabajo en equipo, de sinergia, proveedores, trabajar en una misma y retos, ¿no? Porque tienes metas, tienes que alcanzar esta meta de hacer tantos proyectos personales. Eran metas personales, ¿no? Y es una satisfacción y haces equipos y amigos y compañeros y con colegas increíbles. Por mi inquietud, Pau, de querer seguir aprendiendo y crecer, durante la pandemia me dio la motivación de querer ahora, bueno, ya quiero vender este producto, ahora cómo enseño de una manera cognitiva y con esa información decidí hacer una maestría en ciencias de la educación. Ay, sí. Otra Titi siempre quiso ser docente, siempre quise tenías esa inquietud. Fíjate que yo siempre la he tenido también. Sí, o sea, yo creo que es parte de... Tuve maestras en la universidad que también se los llegué a compartir a las maestras. Me dieron esa motivación porque si no fuera por ellos, no me hubiera motivado a seguir trabajando y estudiando y preparándome para ejercerlo. Los docentes y los maestros tienen un papel muy importante y fue mi inquietud. Dije, bueno, quiero hacer las cosas bien. Y me encantó esta carrera desde el proceso cognitivo, cómo es el desarrollo y el proceso mental desde un niño, la manera en cómo adquieres, cómo también te puede frenar una idea o si te gusta algo y la misma sociedad o demás te puede poner un bloqueo, ¿no? Y cómo durante tu formación te puede ayudar. Creo que es una maestría o una que realmente cualquiera, no que cualquiera, pero yo recomiendo que todos la tomen también, porque también es algo aplicado a tu vida diaria, ¿no? El tema del aprendizaje y la enseñanza. Sí, 100%. Tuve la oportunidad y soy docente también, estoy activa en la Universidad Olmeca, entonces tuve la oportunidad de ser docente de alumnos en arquitectura, ejerciendo asignaturas de arquitectura, diseño interior, diseño efímero. Entonces, compartir un poco esa parte desde tu experiencia mi experiencia como docente. Yo creo que ese tema... como experiencia como profesionista para los alumnos, creo que ayuda mucho en este tipo de... Y fíjate que perdón que te interrumpa, Cris, no pero importa. fíjate que ese tema de tu experiencia como docente creo que puede llegar a ser muy enriquecedor en la parte que hablábamos de esta curiosidad en luego la toma de decisiones cuando uno Sí. quiere dedicarse a la parte creativa, pero no tiene sabe muy claro cómo. por dónde comenzar, ¿no? Entonces, Sí. digo, vamos a tener un episodio donde vamos a estar hablando de toda esa parte, pero qué importante al final, o sea, regreso a esta parte del seguirse preparando, ¿no? Del seguirse preparando, del seguirse cultivando en diversas áreas, porque todo suma, o sea, al final Sí, todo realmente suma. todo suma y Pau, mira, fíjate que
justo como mencionas en el tema de enseñar, simplemente era por querer transmitir y que si de algo sé que pueda servir para futuras generaciones, porque como bien sabemos, pues son carreras que también sin esta motivación, sin estos espacios, se pueden no ejercer o no pensar. Se quedan ahí, en pausa. Se quedan en pausa y pues realmente también darle como practicamos, ¿no? Ese motorcito de que se preparen y que sigan aportando y que sigan aprendiendo. Dentro de mi experiencia también tuve la oportunidad de viajar al extranjero. Bueno, me fui a Boston, aparte de practicar idiomas, tuve la oportunidad de también asistir a eventos que, como inspiración, ver la parte creativa aplicada, saber que como mexicanos en otros lugares conocen un poco más de nuestra cultura y de nuestro diseño, y verlo, me sentí muy orgullosa también en la cuestión de museos y demás, áreas asignadas. Entonces, el viajar por diferentes partes del mundo y que te abre ese abanico de decir, quiero aplicarlo esto en mi lugar, quiero traerme ese pedacito, esto que vi, esta cápsula, este mueble, este espacio. Es que yo creo que viajar siempre va a ser una fuente de inspiración tremenda. Sí, claro. Viajar y, repito, ser una tortuga viajando, observando, ¿no? Sí. Parar, respirar, viajar en voltear. calma. Sí, a ser observadores, ser curiosos. Siempre nosotros al momento de diseñar, pues creamos como el remate visual, algo que se te quede en el recuerdo. Entonces, pues como interioristas somos parte de tus recuerdos porque vas a un lugar y algo te acordaste. Sí. O incluso desde desde el aroma, desde la lámpara, desde... Sí, algo te provocó. Cualquier cosita. Algo te provocó ese espacio, ¿no? Se te queda, ¿no? Y se te queda en la memoria para siempre. O sea, no sé si te pasa, pero yo tengo momentos o sitios, lugares que visité hace años que solo visité una vez. No, y se te quedan plasmados. Y hay algo de ellos, o sea, cuando observas desde la calma, hay algo de esos sitios o algo que vinculas con esos espacios que se te queda en la memoria para siempre. Sí, incluso, por ejemplo, en mi caso, conocer gente, o en tu caso también, o a través de la vida, gente de diferentes culturas, diferentes países. Bueno, eso es igual, es otro portal de otra perspectiva también. Otra perspectiva de vida. Entonces también eso es inspiración. Sí, total. Pero para no irme un poquito del tema y de mi experiencia, también actualmente soy cofundadora de un estudio creativo junto con mis hermanas, se llama Design Co. Justamente es un espacio donde se combinan el diseño, los medios digitales, el arte, donde aplicamos talleres, capacitaciones, intervenciones artísticas. He tenido la oportunidad de hacer intervenciones artísticas aquí en el sureste, pintando murales en Europlaza, por ejemplo, en diferentes en esta espacios. Parte donde Titi Creativa sale a la luz. Se deja hacer. Y donde también, pues aprovechando, intervengo en espacios interiores. Entonces, busco todo se fusiona, ¿no? Dónde puedo fusionar, dónde puedo intervenir, dónde puedo mejorar y dónde puedo aplicarlo. Entonces, de ahí surgió igual Design Co. Me encanta porque es justo esa parte que platicábamos de cómo hay muchas subespecialidades o cómo a veces nos encasillamos mucho en esta parte de que, bueno, lo conocido es, por ejemplo, no tengo nada en contra al contrario, creo que es maravilloso, pero es un poquito más conocido esta parte de estudiar la licenciatura en arquitectura, después especializarte en diseño interior y ahí termina, ¿no? Pero justo esta parte de esta multidisciplina en donde estudias, por ejemplo, diseño interior y después te quieres dedicar o fusionar este conocimiento con algo como lo artístico que tú haces, o por ejemplo la gente que crea espacios efímeros, la gente que decide especializarse en todo el tema de escaparates, en el visual merchandising, o sea, toda esa gama de posibilidades incluso que hay. Es realmente retarte a uno, o sea, justamente dices, a ver, bueno, me gusta eso, ejerzo esto, pero mi hobby es esto, pero ¿por qué no lo combino? ¿Por qué no lo aplico? O sea, ¿Por al qué final no lo propongo? es crear, o sea, es crear, es seguir creando, innovando y juntar diferentes disciplinas. Yo creo que no sí hay sí hay una línea a la cual seguir, pero al final yo creo que todo se basa en atreverse y yo creo que justo en atreverse a hacer cosas nuevas, pues es lo que nos trae nuevamente aquí, ¿no? Sí, exacto. Y solamente igual, como mencionaba, somos seres humanos que pues somos creativos, somos multidisciplinarios. Somos por naturaleza creativos. Sí, claro, sí, claro. Entonces, en ser
tener ese abanico de posibilidades, pero realmente retarte y hacer cosas nuevas y aplicarlo y combinarlo, pues eres feliz. O sea, todo lo que les haga, y bueno, en mi caso, no trato de que si voy a hacer algo, pues que me haga feliz. O sea, realmente trabajar y que no sienta que es un trabajo. Digo, que sí, que es inevitable sí, obviamente, de repente, o sea, que va a haber caos, que van a haber bloqueos, todo, pero lo estoy disfrutando. Es algo que realmente lo hago con gusto y creo que cuando alguien hace algo y trabaja con algo que realmente le gusta, no lo va a sentir como un peso, sino al contrario como pues un legado, porque vas a decir, bueno, lo hice desde un punto no obligado y siempre con un objetivo, con querer aprender. Digo, en mi caso trabajé en diferentes áreas, tanto de diseño, de docencia, ingeniería, sí. bla, Ventas, bla, bla, etcétera. bla. Pero todo lo combino en cómo lo aplico cuando quiero hacer algo. Entonces, como que agarro un poquito de todo y eso es algo muy enriquecedor. Y bueno, pues mi pasión siempre ha sido justo eso, transformar espacios que tengan un propósito. Creo que esa sería como que mi experiencia. Igual, si quieren conocer un poquito más de todos estos personajes de los que les hablo. De los personajes de Cris. Me pueden seguir igual en mis redes. Mi cuenta profesional de interiorismo se llama Seba Interiores MX. Por ahí habían salido al inicio, lo van a encontrar por ahí. Ahí las van a ver, pero de todos modos y se si las vamos a dejar por ahí ligadas. Exacto, si quieren ser curiosos y saber un poquito más allá, también tengo mis cuentas ligadas de la parte creativa y la parte artística. Me parece perfecto, Cris. Oye, ¿cómo se une todo? Digo, al final yo creo que todo al final es parte de lo que decíamos de este humano detrás de lo tangible, o sea, de Sí, de lo no tangible, bueno, de lo abstracto ser lo tangible. Exacto, de todo este pensamiento que hay detrás de lo que llega a ser tangible o al momento en el que ya llegamos a materializar algo. Pero fíjate que sí me llama un montón la atención cómo todo este camino se une en algunos casos con historias similares, pero creo que justo en este mismo camino nos encontramos. Obviamente nos encontramos y nos encontramos con experiencias similares, sí. Pero yo creo que también en esta manera de ver las cosas existe una cierta diferenciación, existe todo vamos a llamarle background que tú nos das, como con el background mío, o sea, creo que eso está muy ligado con la autenticidad de alguien, está muy ligado con la personalidad. Y en base a eso, cuando estábamos creando Rincón Creativo, nos cuestionábamos mucho una parte que es muy importante a la hora de hacer un proceso creativo y que creo que se quedó... se quedó plasmado porque fue como una pregunta de que realmente creo que vas por ahí. Sí, justo. fue eso por ahí iba a llegar. La pregunta donde, bueno... En pláticas, se las voy a decir. Sí, la plática que realmente nos decíamos, bueno, ¿y tú dónde te encuentras, Pau, cuando tu creatividad se desata? Porque justamente pasa eso y nunca nos cuestionamos dónde te encuentras. Sí, o sea, yo creo que en todo este vaivén del camino profesional y el querer crear, a veces... Este paso de tortuga que tú dices, o sea, no nos tomamos el momento de observarlo y en esa búsqueda de observación nació esta pregunta que viene de justo que nos tradujo al nombre, ¿no? Al nombre de Rincón Creativo y que justo ese nombrecito de Rincón Creativo o ese rinconcito al que queremos llegar, pues se ve materializado al preguntarnos ¿dónde te encuentras? O sea, ¿dónde te encuentras en el momento que tu creatividad se desata? Sí. Y no sé, Cris, si te pasa como a mí, pero a mí... ¿Tú dónde te encuentras, Pau? Fíjate que a mí se vuelve una fusión de cosas. O sea, creo que en el proceso en el que fuimos creando nos estuvimos haciendo mucho esta pregunta y yo me pasa muy curioso, o sea, porque... Hablando del diseño interior, o sea, hablando de nuestra experiencia como profesionales, pasa mucho que cuando tú vas a iniciar un proyecto nuevo o cuando vas a este lienzo en blanco que le llamamos mucho el creativo, cuando te encuentras un maravilloso lienzo en blanco que no es en todos los casos, pero ese primer vistazo, o sea, esa primera idea, ese primer encuentro, ya para mí es un detonante de
de cuando mi creatividad se desata. O sea, esa expectativa de cuando tú, por ejemplo, aterrizándolo al diseño interior, de cuando tú llegas a un proyecto nuevo y conoces el espacio y te abren esa puerta y tú entras por primera vez y te encuentras literal con el área que vas a intervenir o con el espacio, en ese momento yo creo que en ese viene un chispazo. O sea, yo lo tengo muy bien identificado. Ese es tu primer aire. Ajá, que en ese primer aire ya viene una lluvia de ideas. O sea, en ese momento ya mi cabeza empieza a pensar. O sea, desde ese momento en el que, no sé, o sea, va a sonar muy romántico y es que ambas somos muy sensibles, pero desde, o sea, hasta cómo corre el aire, o sea, tú entras y si está corriendo el aire, hasta los olores, el cliente, cómo se siente, hay frío, hay calor, qué le gusta al cliente, la personalidad del cliente, los usuarios, o sea, si hay ruido, si está silencioso. En ese momento hay una lluvia de ideas y que sí lo tengo muy, muy bien identificado. Pero creo que si nos vamos a esa parte más sensible, a esa parte más como que de pensamiento más creativo, más dentro de Pau, yo creo que ese rinconcito creativo o ese momento en el que mi creatividad se desata, normalmente se encuentra en la soledad y en lo común o en lo cotidiano, ¿sabes? Desde ese momento o ese encuentro con uno de ir manejando en el auto, yo lo vinculo mucho con la música también. O sea, ir manejando sí en el auto. O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, si nos ponemos a analizar realmente qué estoy haciendo, o sea, voy manejando a algún sitio, algún pendiente, alguna cita y... O sea, en lo cotidiano, en esa rutina en la que vas, o sea, y con algún estímulo, ya sea alguna música o algún podcast también puede ser, porque sí consumo mucho contenido de podcast, ¿sabes? Este pensamiento creativo va, o sea, y de repente en esa calma de lo cotidiano, sí que se presentan mucho esta lluvia de ideas y es, creo que yo lo vinculo mucho o el momento donde esa creatividad se desata es justo en ese chispazo o en esa calma, o sea, en esa calma como que de estar... En ese momento donde tú estás, donde me encuentro, donde estoy en calma. También me pasa mucho bañándome. O sea, la verdad es que es un momento, pues sí, muy privado, pero sí, no sé si les pasa a ustedes. Los invito a que por ahí mientras están escuchando, o sea, se pongan a pensar esta parte, pero sí que nos comenten y nos dejen en comentarios, interactúen con nosotros ustedes, dónde encuentran ese rinconcito creativo, dónde se encuentran cuando este chispazo se desata. Pero yo, fíjate que sí me pasa mucho que en esa soledad de bañarme, o sea, de ir en el auto manejando y... Cantando, también, sí te imagino, es que te visualizo, o sea, Pau, quienes no la conocen o quienes yo también te sigo en sus redes, eres muy alegre, esta parte. Sí, soy súper extrovertida, la verdad. No, pero lindo, o sea, no sé cómo explicárselos porque es genuino, o sea, de que contagias esa parte de que si gracias, lo sientes, amiga. lo expresas y lo dices. Y se ve que eres tú. O sea, no sé cómo explicar lo que justo lo mencionaste mientras me estoy bañando, cantando, te estoy imaginando. Sí, es que justo es que es muy al final es esto, esta parte de contárselo sin tanto tecnicismo, o sea, pero es que en esta cotidianidad, o sea, de esta misma calma, o sea, sí surgen muchas ideas. Yo tengo muy vinculado esos momentos de soledad, incluso también vamos a platicar del mal del creativo, pero a mí la inspiración me llega mucho de noche. O sea, me llega muchísimo de noche. Spoiler, pero son temas que justo aquí escuchamos pero no juzgamos. Sí, escuchamos pero no juzgamos, pero es una realidad. Sí, realmente es un tema de que no hay un manual, no hay un orden, pero también podemos dar compartir lo que nos estás compartiendo. Realmente es algo muy interesante, Pau, porque es algo que uno hace diario y no te pones a analizar que quizás personas que te están escuchando, que te están viendo, dicen, oye, yo también. Sí. O sea, yo también lo hago, o oye, yo igual Este es su espacio seguro, vengan a platicar. Sí, yo también lo estoy haciendo, o yo también cuando hago algún deporte, o cuando me estoy amarrando los tenis, que esa como adrenalina... Sí, muchas cosas, ¿no? Mucha gente antes de dormir, digo, en mi caso no es así. Pero antes de dormir me da la sobrepensada, ¿verdad? Pero de hecho, justamente esta pregunta es mera curiosidad también, porque como vamos a tener a personas, a invitados, gente, realmente es una pregunta que les vamos a hacer. Sí. Esa parte. Sí, esta pregunta se queda, es parte de la identidad de Rincón Creativo. ¿Dónde se encuentran? ¿Por qué están en donde están trabajando? ¿Qué les motiva? Todo, ¿no? Porque es desde esta perspectiva de curiosidad
y desde pues todo ese punto. Y me encantó esa parte que nos compartiste, Pau. No la había escuchado tan así, porque lo contabas y yo te imaginaba manejando, cantando, te imaginaba bañando y pensando en el proyecto, qué piso voy a poner. Y es que justo en este donde te encuentras, o sea, y en esta plática nos dimos cuenta que surge esta dualidad en la que puede ser un espacio realmente físico, este donde te encuentras, realmente puede ser un estadio, un físico o no físico. Exacto, también. Puede ser un lugar tangible, puede ser un espacio físico, o puede ser un lugar realmente emocional o mental, ¿no? ¿Dónde me encuentro cuando me siento en mi momento, en este rush creativo? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Sí, claro. Y esta es la conversación que queremos abrir, y realmente sí los quiero invitar, los queremos invitar a que interactúen, a que se lo pregunten, a que nos dejen en comentarios. Sí, Ajá, porque por ejemplo a mí me encantaría leer quizás dónde se encuentran, porque pues, yo soy súper curiosa, tengo amigos que me dicen siempre quiero saber dónde, cómo, cuándo, por qué, qué. Sí, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Pero como, ¿con qué shampoo? ¿Con un ejemplo, sí, no? había algún estímulo, sí, algún olor, algo estaba sonando. Porque eso nos hace ser diferentes a una computadora. O sea, es como la diferencia entre... Es como que humanizar ese proceso, ¿no? Entre yo soy Cristina y esto me salió por esto, ¿no? No porque me lo dijo ChatGPT o no porque me hizo esto, sino... Con el rush ahorita, el boom de la inteligencia artificial, sí, ¿no? pero conectándolo, ¿no? Sí, todos son herramientas, o sea, claro que son herramientas importantes, pero desde tu pregunta, porque tú primero interactúas. Sí, que no se nos olvide esta parte de humanizarlo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, Cris, yo quiero saber tú, ¿dónde te encuentras cuando tu creatividad se desata? Bueno, ¿dónde me encuentro? Donde mi creatividad se desata, pues me encuentro en muchas partes, porque siempre busco, o donde mi creatividad se desata es como rodeado de amor. Ok. Me encuentro o siempre busco como esa ancla, y siempre platico, y me platico a mí misma, se podría decir, de que busco esas cápsulas como emocionales, porque he tenido, como mencionabas, he encontrado la parte creativa desde picos de emoción, desde también, pues desde la tristeza, ¿no? Esa catarsis de poder crear algo desde la tristeza, creo que es algo demasiado hermoso. Y también transformar el dolor en algo hermoso, o transformar la felicidad también en algo hermoso. Creo que todos buscan todo llega fácil, o sea, yo soy de la idea de que todo te llega, pero la felicidad y la alegría siempre la buscas. Entonces... Hay las más poéticas en este podcast. Pero, me encanta. O sea, realmente te llega la enfermedad, te llega la precupación, te llega el estrés, te llega la ansiedad, pero la serenidad y la tranquilidad tú la tienes que buscar. Entonces, el donde me encuentro es en ese espacio, si estoy rodeada de estrés o rodeada de mucha alegría, como... Pienso en mi familia, pienso en ese amor que me rodea, pienso en las personas que están acompañándome, pienso en esa Titi. Realmente es pensar en esa Titi que la quiero cuidar y quiero que todo se lleve a cabo, pero guiándola. O sea, como que siempre pienso en ella como una cosa, un objeto, así como cosas negativas las tengo materializadas como cosas, demás, pero pienso en esa almita. Entonces, en esa lucecita, donde siempre, pues donde me encuentro, puede estar, como mencionaba, es como, para mí es muy emocional, cómo me encuentro emocionalmente. Eso veo. Demasiado es la parte emocional, me encuentro viajando, me encuentro riéndome, comiendo, viendo algo, o sea, soy demasiado donde activo mis sentidos. Es ahí, como mencionabas hace ratito, desde que entras a un espacio, incluso te puedo dar un poquito, te voy a platicar porque no les he platicado. Mi marca o mi logotipo es una llave. Creo que desde ahí también todo tiene un contexto. Claro. Les voy a platicar. Mi llave tiene 3C, o sea, tiene, bueno, la manija son 3C, porque pienso en las 3C, es como creo, conecto y tengo conciencia. Ay, me encanta. Entonces, es como un recordatorio. Yo soy muy visual. Entonces, ver la llave para mí es darme la llave de entrar en tu vida, en tu espacio, y con el mismo respeto cerrar cuando termino,
y es como ese permiso que yo no puedo entrar en un lugar o no puedo entrar a un espacio sin la llave, sin tu permiso. Entonces, para mí es un signo también de respeto hacia mí, de cerrar puertas, de abrir puertas. Entonces, por eso mencionaba del espacio interior, que es tan importante y de mucho respeto, pero también de mucha sensibilidad a cómo uno lo ve a la vida. Entonces, ¿dónde me encuentro cuando mi creatividad se desata? Es rodeada de emoción, de adrenalina, de amor, y siempre queriendo que Titi juegue. Uh-huh. Eso es como que quiero que, es eso, como que esa vibración, y si está girando, si se mueve, todo se va como un imán, ¿no? Todo se va uniendo las piezas. Es como un engrane, ¿no? Todo va corriendo. Súper feliz que estés conmigo en este proyecto. Ay, sí, me encanta. Que estemos juntas, que estemos conectadas. Le platicaba en el café a Pau, y quienes no lo habíamos contado antes, pues nos conocimos, sí, en la carrera, pero justamente tuvimos un congreso, creo que eso no lo platicamos. Sí. Fuimos durante la universidad a un congreso de la Sociedad Internacional de Interiorismo. Es Sociedad Mexicana de Interioristas. El congreso era de Interiorismo y Arquitectura Internacional, me acuerdo. En Guadalajara. Sí, en la ciudad de Guadalajara. Ese tipo de proyectos, igual tuve la oportunidad de ir a uno en la Ciudad de México, pero ese era en World Trade Center, de otro tema. Pero ese tipo de conexiones, sí, yo ya te visualizaba. O sea, yo ya veía obviamente el trabajo de Pau, y como pirata, ¿no? Yo ya veía el ancla, de que la detectaba siempre, aunque no te tenía presente, porque se veía, ¿no? Se veía que te gustaba lo que hacías, y yo lo veía genuino a mí. O sea, yo de lleno durante la carrera me apasionaba mis proyectos, no sé, todo. Y creo que buscaba siempre, y he colaborado mucho igual con amigas y colegas interioristas, que he aprendido igual mucho de ellas. Sí, siempre se creo aprende que hacer mucho en colectividad tipo de proyectos también es donde me encuentro. En este momento, pues me encuentro contigo. Uh-huh. En este momento me he encontrado con equipos de trabajo y gente que también me motivan a hacer las cosas. Entonces, pues siempre, ¿no? Desde esa parte emocional, y quería platicarles esa parte del ancla. Sí, porque realmente creo que es importante cuando escuchas a otras personas hablar sobre algo que tú estás estudiando, te ayuda y te visualizas. Sí, yo en un momento tuve la oportunidad de ir a un congreso, mencionaba, en la Ciudad de México, y estaban, ponentes importantes, arquitectos exponiendo sus proyectos, pero más que exponer su CV, su trayectoria o su obra, era la manera en cómo explicaban, y yo decía, yo quiero hacer eso. Quieres darle voz, ¿no? Quiero hacer esto, y te hablo desde el 2000, no sé, estaba creo que en el 2016. No, 2016. Y qué maravillosas son esas experiencias de, al final, de escuchar la manera de ver el diseño desde los ojos de otro, ¿no? Sí. Y yo creo que son súper enriquecedores, y creo que fue un parteaguas en nuestra conexión el hecho de, yo me acuerdo que estaba en primer semestre de carrera, y fue la aventura, o sea, fue ir al Congreso de Aventura, y qué enriquecedor fue. O sea, yo me acuerdo, ahorita que lo cuentas, y estaba yo haciendo memoria, por mencionar unos cuantos nombres, pero recuerdo ese congreso en Guadalajara, no me acuerdo si fue en el 2012, 2011. Me acordé que estuvo Ezequiel Farja, me acuerdo, sí. Estuvieron estos arquitectos de Arditi, que son los que diseñaron el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, que es bellísimo. Y me acuerdo que justo, me acuerdo mucho de la ponencia de ellos, porque compartieron, más allá que del proyecto y de que toda esta parte del CV y las fotografías, y nos quedó así, todo padrísimo. Exacto, sí. Que está muy bien, y creo que eso que el render suma y todo. Pero compartieron mucho acerca de la historia y de lo que querían transmitir, y cómo fue que lograron aterrizar esta parte de un museo, de un tema, de temas tan fuertes como es el Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, que si no lo conocen, vayan, por favor. Siento que es un museo que todos deberíamos de visitar. No, ya cuando entremos en temas de estilos y experiencias. Pero y demás. Qué enriquecedoras son estas experiencias al final de estas conversaciones, ¿no? De abrir este tipo de conversaciones. Sí, porque realmente te hace, igual hago la invitación a gente que quiera conocer un poquito más, que no
que no deje de ir a las ferias de muebles que Sí, sí. hacen, a las ferias de interiorismo, de arquitectura, o incluso igual los invito a que viajen también con motivo. O sea, si van Sí, a con hacer un propósito. viaje que también, y les gusta el diseño, que vayan a congresos o espacios donde estén exhibidos este tipo de experiencias. ¿Por Sí, qué? porque Porque todo te va a eso sumar. enriquece. Claro. Y es cultura. Al final, también Sí. es cultura, es conocimiento y también es nutrir a la mente y al corazoncito de conversaciones interesantes. Hay muchas diálogos, cosas de ¿no? las que podemos hablar, ¿no? Y al final yo creo que también es de valientes el querer seguir aprendiendo y el entender que no siempre vamos a tener la razón y que muchas personas van a pensar distinto a nosotros, pero que esas son las Exacto. mejores maneras de aprender. Y que también, pues dejar aquí también congeladito un poquito, que todo lo que platiquemos, todo lo que les compartamos, siempre va a ser desde la línea del respeto para Sí, todos por completo. demás, pero también pues que sepan que pues no es una verdad absoluta, ¿no? Siempre es un pensamiento desde una perspectiva creativa, desde una perspectiva profesional y también con, ¿por qué no? Una perspectiva humana como lo hemos Sí, estado personal, o sea, al final, platicando. pues aquí ahora sí El que las chismecito. opiniones emitidas en este podcast pues son responsabilidad de cada una de nosotras, o sea, y son nuestras opiniones personales, pero o sea, al final es esto, o sea, Sí, creo que todo se compartir. resume al abrir la conversación y querer compartir. Y bueno, Pues Cristi, les recuerdo que, bueno, nos dejen también por ahí la respuesta a sí, nuestra pregunta. a la pregunta de dónde se encuentran cuando tu creatividad se desata, dónde se encuentran ustedes, ahí nos las pueden dejar en comentarios. También vamos a abrir una cajita de preguntas en los stories por si nos quieren dejar por ahí temas que les gustaría que platicáramos aquí. Pero bueno, Cristi, ya para ir cerrando, ¿te parece algo más que queramos comentar? Pues me encantaría que les compartiéramos, como siempre, una frase. Una frase para cerrar. No sin antes comentarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, Sí. @rinconcreativo.podcast. Y bueno, ya para cerrar. Igual nos sigan en todas las plataformas, porque nos bueno, pueden sí. encontrar en Spotify. Y en YouTube y otras más que les vamos a dejar por ahí Exacto. ligadas a nuestro perfil. Pero bueno, ya para terminar, Cris, y ya para cerrar, que nos fuimos como hilo de media porque ya Sí, sabíamos que esto iba a suceder. Ya sabíamos que esto iba a pasar, que esto iba a pasar. sabíamos, pero no queríamos que no quedara grabado y documentado. Sí, la no, verdad. totalmente. Y bueno, les agradecemos si se quedaron aquí hasta el final, que Sí. espero que así haya sido. Y bueno, vamos a cerrar este episodio con una frase que dice así: el diseño está en todos lados. Solo hay que saber mirar. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.